sostiene que el hombre tiene cierta capacidad natural para venir a Cristo y entonces después de alguna manera Dios le ayuda para que pueda ser salvo. Esto es lo que se llama históricamente un semipelagianismo, que prueba básicamente, trata la manera de hacer una gimnasia bíblica alrededor de la idea que el hombre de alguna manera inicia la salvación. Número 3, históricamente se ha creado un sinergismo divino-humano en la cual básicamente Dios inicia el proceso de la salvación y la persona de alguna manera coopera hasta que se logra la salvación. Esta es la idea que Dios pone a 60% de la salvación y el hombre un 40% o cualquier porcentaje que pudiéramos pensar. Creemos, hermanos, que la Reforma hablaba de un monergismo divino. Monergismo, solamente Dios trae a la persona a Cristo a salvación. Esta es la perspectiva no solamente de los reformadores, pero esta es la perspectiva que encontramos nosotros en las Escrituras. Y hermanos, esto tiene que ver con la gracia, esto tiene que ver con sola gracia, esto tiene que ver con la realidad de cómo la gente se salva. El apóstol Pablo está básicamente saturado, completamente saturado con el concepto de la gracia de Dios. Es más, nosotros tenemos evidencia de las 13 cartas que él escribió y en cada una de esas cartas él hace una técnica literaria. Comienza con el concepto de gracia y termina con el concepto de gracia. Cada una de las 13 cartas escritas por el apóstol Pablo tienen básicamente ese distintivo. Y entonces en este momento rápidamente, solamente para que usted observe cómo el apóstol Pablo está saturado en sus cartas, él está saturado de la gracia de Dios. Vamos, hermanos, rápidamente leer 26 versículos bíblicos. Entrada, salida, y luego después vamos a resumir brevemente lo que esto significa. Pero en Romanos capítulo 1, versículo 7, él dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, y él dice: gracia y paz a vosotros. Así comienza la carta. Y la carta termina diciendo en el capítulo 16, versículo 20, el Dios de paz, dice, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea no a vosotros, sino con vosotros. 1 Corintios encontramos la siguiente estructura: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el capítulo 16, el versículo 23 dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Segunda de Corintios lo mismo: gracia y paz a vosotros. El capítulo 13 dice: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gálatas: gracia y paz sean a vosotros. Termina Gálatas capítulo 6, versículo 18 de la siguiente manera: hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Dice la Escritura en el libro de Efesios: gracia y paz a vosotros. Termina diciendo: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Filipenses dice: gracia y paz a vosotros. Termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Colosenses dice: gracia y paz sean a vosotros. Y termina Colosenses diciendo: la gracia sea con vosotros. Primera de Tesalonicenses dice: gracia y paz sean a vosotros. Y termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En la segunda carta a Tesalonicenses dice: gracia y paz a vosotros. Y termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En primera de Timoteo, el apóstol Pablo, en una manera más personal, le dice a Timoteo: Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia, paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y termina diciendo: la gracia sea contigo. Amén. En segunda de Timoteo, exactamente la misma estructura: gracia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, la gracia sea con vosotros. A Tito le dice: gracia, misericordia y paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y termina diciendo: la gracia sea con todos vosotros. Y finalmente a Filemón le dice: gracia y paz
a vosotros de Dios nuestro y de nuestro Señor Jesucristo. Y termina en el versículo 25 diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Hermanos, esta es una técnica literaria, teológica increíblemente importante para nosotros como estudiantes de las Escrituras. Esto lo leemos constantemente en la Escritura, y no solamente en la Escritura, pero teólogos están constantemente haciendo referencia a esa constante repetición. Esto no es algo que el apóstol Pablo esporádicamente aquí y allá. Este es un patrón constantemente en cada una de sus cartas, y yo creo que el hermano John Piper ha percatado este concepto en una manera muy concisa en su libro llamado Futura Gracia, Future Grace. En ese libro básicamente él ofrece por lo menos 5 observaciones que yo he resumido de la siguiente manera. Número 1, la gracia es constante. La gracia, número 1, la gracia es constante en los escritos del apóstol Pablo. La gracia es la palabra o la bendición que ocurre en todas las cartas en medio de otros beneficios. Está la misericordia, está la paz, está el amor, pero la palabra que es constante es la gracia. Algunas cartas tienen el elemento de misericordia, otros tienen paz, otros tienen amor, pero todos y cada uno de ellos tienen gracia. Conforme a Piper, él dice, por ejemplo, que esto habla de la centralidad de la gracia, no solamente en el pensamiento paulino, pero la centralidad de la gracia en la vida cristiana. Cada carta comienza y termina con gracia como un sobre que envuelve todas sus enseñanzas. La vida cristiana comienza con gracia y termina con gracia, y debemos de mantener la gracia central en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Número 2, la gracia es divina. Esta gracia de la cual el apóstol Pablo está hablando se refiere de la gracia que viene del Padre y del Señor Jesucristo. No es una gracia como cuando hablamos nosotros en una manera periferal, decimos, oh, qué persona más graciosa, hablando de una cualidad básicamente humana. Esta gracia de la cual el apóstol Pablo habla, dice que viene del Dios Padre, el Señor Jesucristo. Esto es lo que hace la gracia, gracia que viene de Dios, sin ningún esfuerzo humano. La gracia de Dios es esa abundante suficiencia de parte de Dios, no solamente para comenzar, pero para terminar la vida cristiana. O sea que cuando hablamos de lo que el apóstol Pablo establece sobre la gracia, estamos hablando, por ejemplo, de Romanos capítulo 11, cuando dice, ¿y quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, decir que Dios es el Dios de toda la gracia es decir que Dios es infinito, todo suficiente, autoexistente, completamente fuerte, sustentador, el Señor de todo lo creado. Él es el que merece toda la gloria. Dios no recibe nada de nadie, y por lo tanto la gloria le pertenece solamente a nuestro Dios. Número 3. Usted se da cuenta que esto no solamente es de una gracia constante, una gracia divina, pero hay una gracia accesible. La gracia de Dios no es solamente un asunto del pasado, no es solamente un asunto que quedó allá atrás, allá cuando el Señor me salvó, cuando tenía 7 años, 12 años, 20 años. Absolutamente, la gracia de Dios es presente y la gracia de Dios es futura. Y creo yo que ese es el concepto de Piper cuando él escribe future grace, esa gracia futura, no solamente pasada. O sea que en las palabras básicamente del autor de Hebreos, la Escritura dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta es una gracia no del ayer, sino es una gracia del hoy.
Por ejemplo, Piper explica que cuando Pablo habla de la gracia a vosotros o gracia con vosotros, habla no de una gracia pasada, sino una gracia que está disponible para el momento de la tribulación. Si somos nosotros realmente cristianos, la gracia de Dios en Cristo Jesús básicamente comienza con ese sacrificio vicario de Jesucristo que nos justifica y hemos sido bendecidos con esa gracia. Sin embargo, Pablo tiene en mente no solamente esa gracia que encontramos nosotros en Cristo, pero una gracia continua, una gracia no solamente que podemos corroborar en el pasado, pero es una gracia que está disponible para el día de hoy. Esto es lo que los teólogos llaman gracia sobre gracia. Número 4, la gracia, si usted se da cuenta, es bíblica y este es un concepto interesante. La idea de la gracia a vosotros y la gracia con vosotros se puede explicar como dice el hermano Piper. La gracia de Dios viene a través del contenido de la carta a medida que los creyentes oyen la palabra de Dios y responden a la palabra en obediencia. Allí hay gracia sustentadora. Solamente así la gracia va con vosotros a medida que los creyentes entran a un mundo hostil donde necesitan la gracia de Dios. A la enseñanza apostólica se le llama la palabra de la gracia. Entonces necesitamos la gracia de Dios no solamente para que nosotros podamos entenderla, pero que nosotros también podamos explicarla y que también podamos obedecerla. Y allí hay gracia. Esa gracia en vosotros a medida que nos exponemos en el libro y gracia con vosotros a medida que nosotros obedecemos y proclamamos la palabra de Dios. Número 5, la gracia es el poder de Dios. La gracia es el poder de Dios. Pablo encomienda, por ejemplo, a los ancianos en Éfeso la palabra de su gracia. Ahora pues, hermanos, os encomiendo la palabra de la gracia, dice que tiene poder para sobreedificaros, daros herencia con todos los santificados. Esta palabra tiene poder. Esa palabra tiene poder para sobreedificarnos, para darnos herencia con los santificados. Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes dice, he trabajado más que todos ellos. Usted se da cuenta, hermano, que el apóstol Pablo está hablando de la gracia. La gracia de Dios no nos detiene, la gracia de Dios no nos hace pasivos, sino que la gracia de Dios, dice la Escritura, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Hermano, cuando usted entiende apropiadamente la gracia de Dios, no lo paraliza. Cuando entiende usted las doctrinas de la gracia, usted no se paraliza. Usted no es un cristiano pasivo. Usted es un cristiano altamente industrialista para la honra, la gloria del Señor, para su reino. La gracia de Dios no es solamente el don inmerecido de la salvación, nuestra justificación, sino que también es el deseo y el poder de hacer conforme a la voluntad de Dios. Cuando la gracia de Dios está en usted, en mí, está el deseo y el poder de hacer conforme a su voluntad. Crecemos en esa gracia, dice, antes bien, creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pedro. O sea que la gracia de Dios no solamente nos salva, pero la gracia de Dios nos sostiene. La gracia de Dios no es solamente una categoría del pasado, es una realidad presente. La gracia de Dios no es solamente el don inmerecido en la salvación, justificación, lo que Jesús ha hecho por nosotros a nuestro favor, que tiene que ver con el indicativo divino. La gracia de Dios es una dinámica presente que nos fortalece para vivir como conviene delante de Dios. Ahora, hermanos, vamos a tratar este pasaje en este momento. Y el pasaje que leí yo al principio no menciona la palabra gracia. En ningún momento menciona la palabra gracia. Pero si usted entiende el pasaje de la Escritura, está saturado de gracia.
increíblemente saturado de gracia. Pero lo que el apóstol Pablo hace en ese pasaje de la Escritura es que no solamente está describiendo la gracia de Dios, pero lo está contextualizando en una situación, y una situación muy triste en la vida de la iglesia en Corintios. Si usted ha leído Primera de Corintios, usted se ha dado cuenta que cada capítulo, no hay excepción, cada capítulo el apóstol Pablo está tratando con una anomalía, un problema. Los primeros 4 capítulos, si usted se da cuenta, leímos nosotros del capítulo 4, los primeros 4 capítulos tienen que ver con la problemática de la división en la iglesia del Señor. Hay segregación en la iglesia del Señor y entonces el apóstol Pablo está tratando la manera de atacar ese problema. El pasaje básicamente tiene que ver con una realidad y la realidad nosotros la leemos en el versículo 6. El versículo 7 es el argumento que tiene que ver con la gracia de Dios. Es el argumento de la gracia de Dios que lo vamos a observar en unos momentos. Pero si usted observa, la Escritura dice en el versículo, por ejemplo, 6, el versículo 6 y 7 dice de la siguiente manera: pero esto, hermanos, os lo he presentado como ejemplo de mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros, dice, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. O sea, esa es la problemática. La problemática básicamente es que la iglesia está en un estado de envanecimiento. Está viendo a los líderes de la iglesia. Aquí está no solamente Pablo, está Apolos. En el capítulo 1 surge Cefas. Hay un argumento en todo el capítulo 1, 2, 3 y 4. El apóstol Pablo está atacando esa división. Ese concepto que el versículo 6 dice: y vosotros estáis envanecidos. Ahora, esto, hermanos, lo vemos constantemente a través de toda la carta. El envanecimiento está ahí. Si usted observa, por ejemplo, en el capítulo 4, el versículo 6 dice: y vosotros, dice el versículo, no sea que vosotros os envanezcáis unos con los otros. Mire conmigo, por ejemplo, el versículo 18. Mas algunos, dice, están envanecidos. Algunos están envanecidos. Dice el versículo, por ejemplo, 19. Pero iré a vosotros. Y si el Señor quiere, dice, conoceré no las palabras, sino el poder de los que están envanecidos. Aún en el capítulo 5, el versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros, dice, fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. O sea que el envanecimiento está a través de toda esa sección. Es más, en el libro podemos nosotros documentar que uno de los problemas principales de la iglesia era envanecimiento. Envanecimiento. ¿Y en qué consistía el envanecimiento? Si usted se da cuenta, en el capítulo, por ejemplo, 1, comienza el apóstol Pablo a tratar con el problema. Observe usted conmigo el capítulo 1, el versículo 10, por ejemplo, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice, habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo espíritu. Y comienza a explicar en el versículo 19: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, dice, contiendas. Quiero decir, o sea, explica específicamente lo que él quiere decir, que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. O sea, la problemática, ¿cuál era? ¿Cuál era el envanecimiento? El envanecimiento era básicamente los hermanos, la iglesia estaba segregada en partidos: el partido de los de Cefas, los de Apolos, los de Pablo. El apóstol argumenta y él dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Y cuál es la respuesta a esas preguntas de retóricas? No, Pablo no murió.
por ninguno de ustedes. No. O sea, ¿de dónde viene esa segregación? Yo creo que esta segregación no venía necesariamente de parte del apóstol Pablo, ni tampoco de Cefas, ni tampoco de Apolos. Yo creo que esta segregación venía de parte de la iglesia, de parte de la iglesia. Esta era una expresión de la condición en que la iglesia se encontraba. Mire usted conmigo, por ejemplo, continúa el argumento y dice, por ejemplo, en el capítulo 3, observe conmigo el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber, dice, leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y mire la explicación, versículo 3, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea, la división en la iglesia del Señor es una muestra de carnalidad. Cuando hay segregación en la iglesia, cuando nosotros decimos, aquí está el partido de los de Cefas, aquí está el partido de los de Apolos, aquí está los de Pablo, esa es una expresión de carnalidad. Es una expresión que simplemente el apóstol Pablo dice, no sois carnales, no andáis como hombres naturales, dice la Escritura. O sea que esa no es una expresión de espiritualidad. Y yo creo que el apóstol Pablo está tratando la manera de minar, contrarrestar ese envanecimiento de parte de los hermanos. El versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esa es la gracia de Dios. Por eso en el capítulo 4, ¿cómo comienza el capítulo 4? El capítulo 4 dice la Escritura, así que téngannos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. O sea, si alguien nos va a considerar, no nos va a considerar como los grandes. Y hermanos, para nosotros ese es un problema muy serio. Para nosotros ese es un problema que queremos nosotros las luces, queremos las cámaras, queremos las fotos. Y el problema, hermanos, es que el mundo está embebido en eso. El mundo está, pero sediento, terriblemente sediento de esa enfermedad por las luces y los nombres. Cuando entendemos lo que realmente es el orgullo, la soberbia, el envanecimiento, necesitamos nosotros realmente tratar con esa realidad y entender, hermanos, que es muy, pero muy fácil, no solamente de parte de la congregación, pero es muy fácil aún de parte de los hombres de Dios buscar los primeros lugares. Es muy, pero muy fácil buscar la fotografía, buscar las redes sociales. Es muy, pero muy fácil. Hermanos, se requiere de mucha humildad tener que tener una mente, un corazón claro que esto no se trata de tu nombre ni del mío, sino que se trata del nombre que es sobre todo nombre. Hermano, este es un peligro enorme. Yo me pregunto por qué el apóstol Pablo está tratando 4 capítulos con esa enfermedad del envanecimiento, la soberbia. ¿Y sabe cómo el apóstol Pablo ataca la soberbia, el envanecimiento? Este pasaje nos da la respuesta. Este pasaje es muy, pero muy lindo. Porque en medio de ese contexto, en medio del contexto del cual el apóstol Pablo dice, hermanos, esto yo lo he presentado como ejemplo, dice, en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Dice la Escritura, para que en nosotros aprendáis, dice, a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis
unos contra otros. O sea que el apóstol Pablo está trayendo el ejemplo de Pablo, especialmente Pablo y Apolos, y él dice, hermanos, nosotros somos un ejemplo, no, hermanos, de una persona, ¿me entiende? Qué gran hombre, qué gran espectáculo, sino nosotros somos siervos del Señor Jesucristo. Y queremos pasar a la historia como hombres que no anduvimos atrás de las cámaras, que si las cámaras van a estar allí, van a estar ahí, pero no andamos atrás del Hollywood, la mentalidad de la grandeza. Lo que deseamos nosotros es servir a nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo está estableciendo no solamente a Apolos y a Pablo. Por eso creo yo que el problema no era con Apolos y Pablo, ni con Cefas. El problema era con la iglesia, la tendencia a la iglesia de elevar en un nicho a las figuras, a los siervos que Dios está utilizando en la vida de cada uno de ellos. Y yo creo, hermanos, que nosotros debemos de aceptar y entender que de alguna manera debemos de prestar, debemos de alguna manera dignificar al hombre del Señor sin cometer el error de envanecimiento y ponerlo en el lugar que no le corresponde. No le corresponde, simplemente no le corresponde. Y hermanos, el apóstol Pablo trata con el envanecimiento no solamente individual, Apolos, los hombres de Dios, pero la iglesia del Señor, y trata esa anomalía y ese monstruo en la iglesia de envanecimiento con la gracia de Dios. No menciona la gracia de Dios, pero mire usted conmigo el versículo 7. Observe el versículo 7. Mire lo que argumenta el apóstol Pablo en el versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? O sea, está haciendo una pregunta. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, esa es gracia. Esa es la gracia de Dios. No menciona la gracia de Dios, pero él está argumentando alrededor de lo que realmente es la gracia de Dios. Él está haciendo una serie de preguntas. Él hace 3 preguntas. La primera pregunta dice, porque ¿quién te distingue? Usted se da cuenta, ¿quién te distingue? El pronombre personal su es un singular refiriéndose a una persona en lo singular. ¿Y la respuesta cuál es? ¿Quién te distingue? A ti, Apolos, Cefas, Pablo, ¿quién te distingue? ¿Quién es el que da el crecimiento realmente? O sea, cuando pensamos nosotros en la pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿La respuesta cuál es? Si nosotros le preguntamos a los siervos de Dios, ¿qué te distingue? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Nada, nada te distingue. Absolutamente en la economía de Dios, nada te distingue. Es más, el apóstol Pablo utiliza un verbo dianocrino en el sentido de distinguir algo de una cosa a la otra, una persona a la otra. Y él establece, ¿qué tienes básicamente de único que otros no tengan? Otras versiones dicen, por ejemplo, traducen esta pregunta diciendo, ¿quién te distingue de los demás? ¿Quién te hace superior? ¿Quién? Nadie. O sea, de parte de Dios, de la manera en la economía, de la perspectiva de Dios, 0. Solamente una persona carnal en la iglesia te puede distinguir como alguien superior a los demás y sobre encima de los demás. Solamente. Pero Dios no te ve como alguien distinguido. Oh, aquí vienen las fotos, el video. ¡Wow! Hermano, yo no estoy en contra de las fotos, los videos. Alguien tiene que hacerlo. Alguien, yo no tengo problema con eso. Pero si ese es lo que te despierta y es lo que te impulsa, estamos podridos y lo que vamos a terminar haciendo es segregando la cristiandad en partidos, en pedacitos. ¿Quién te distingue? En el contexto,
Alguien te va a distinguir y te va a poner en un nicho si es una persona carnal. Pero si es una persona que está entendiendo la vida a través de la gracia de Dios, no hay absolutamente ninguna distinción. Mire la segunda pregunta. La pregunta dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? La segunda pregunta, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Tiene exactamente la misma connotación en respuesta. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Cuál es la respuesta? Nada. La respuesta es nada. O sea, a la pregunta, ¿quién te distingue? Nadie. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nada. O sea, en otras palabras, la implicación de la pregunta es que todo lo que hemos recibido ha sido dado de parte de Dios. Nada lo hemos obtenido por nuestra fuerza, por nuestro poder, por nuestra mano, por nuestro deseo. Todo ha sido dado de parte de Dios por pura gracia y misericordia. Si implicamos, hermanos, que todo lo que tenemos ha sido dado de parte de Dios, entonces surge la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿y si lo recibiste? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces Pablo usa la palabra gloria. Y la palabra gloria está aquí asociada ¿con qué cosa? Con el orgullo, con la altanería, con la soberbia. Está conectada con ese autogloriarnos. La siguiente versión popular dice de la siguiente manera: si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? ¿Por qué presumes? Cualquier cosa que tú tengas, una voz angelical. ¡Wow! ¡Qué voz más preciosa! ¿Y quién te dio esa voz? ¿Quién te dio la capacidad analítica para pensar bíblicamente? ¿Quién te dio esa capacidad? ¿Quién te dio la capacidad comunicativa? ¿Quién te la dio? ¿Quién te dio a ti esa capacidad de poder identificarte con el sufrimiento del hermano? ¿Quién te dio esa capacidad? ¿Quién te la dio? Si alguien te la dio, que en la economía de Dios, Dios nos capacita, Dios nos da dones. Un don es una habilidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo como Él quiso para poder avanzar su obra, su reino. Él nos ha capacitado, Él nos ha dado. O sea, eso no es nuestro. O sea que el razonamiento es el siguiente. Porque ¿quién te distingue? Nadie. ¿O qué tienes que no hayas recibido? Nada. O si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y entonces eso es envanecimiento. Eso es envanecimiento. O sea, esta básicamente es la razón de por qué Pablo está argumentando y él está rechazando a través de la gracia. Esa es gracia de Dios. Está tratando con una problemática en la iglesia. Los corintios habían recibido muchos dones espirituales, habían recibido conocimiento, tenían abundancia. Sin embargo, ellos, en lugar de usarlos y compartirlos, ellos se habían envanecido unos con los otros. Las últimas dos preguntas, por ejemplo, de este argumento establecen que son básicamente contundentes en el sentido que le está dando el clavo el apóstol Pablo. Los corintios hablaban, ellos habían recibido de Dios todo, el resultado fue envanecimiento y Pablo quiere llevarlos a una dirección diferente. Es más, si usted observa en el libro que hemos venido tratando, por ejemplo, en el capítulo 3, dice el versículo 21 de la siguiente manera: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios.
O sea que cuando entendemos la gracia de Dios, cuando entendemos que todo lo que hemos recibido es de parte de Dios, cualquier cosa que pudiéramos nosotros jactarnos, eso queda completamente nulo. Cuando nosotros entendemos la gracia de Dios y vemos a nuestros hermanos y vemos a grandes personas que Dios ha dotado en maneras especiales, usted se da cuenta, no las tratamos con la perspectiva, con el lente carnal y ponerlos en un lugar donde no les corresponde. No los tratamos, no hacemos nosotros esa distinción, sino que tratamos a los hombres de Dios como realmente son, como siervos de Jesucristo. Entonces, hermanos, lo que el apóstol Pablo está tratando es básicamente con lo que Anthony Thiselton, él dice, por ejemplo, que este pasaje de la Escritura es la gramática lógica de la gracia. No menciona la gracia, pero es la gramática lógica de la gracia. Y él añade, por ejemplo, si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Pablo escribe, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces la conclusión del argumento de Pablo es la siguiente, este es el argumento. Si nadie te distingue como superior y no tienes nada que no hayas recibido, entonces no hay razón de presumir y gloriarnos. En otras palabras, si todo lo hemos recibido de Dios, entonces lo que tú crees y lo que tú tienes es pura gracia, en la cual no hay lugar para jactancia, no hay lugar para presunción. La gracia nuevamente es ese don inmerecido de parte de Dios. No nos merecemos la gracia, la misericordia de Dios, y sin embargo Dios nos la ha dado con mucha liberalidad. Cuando entendemos correctamente la gracia de Dios elimina completamente toda reseña de orgullo, de altanería. Envanecimiento no es la dirección. Envanecimiento no es la dirección. Y entonces observamos nosotros, por ejemplo, Pedro habla de la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios es que nosotros movemos el diamante de la gracia y vemos aspectos de la gracia. No solamente vemos justificación, la predestinación, la cristología, vemos nosotros, pero vemos la gracia de Dios, tiene multiformes. Y entonces vemos una forma de la gracia de Dios y esa gracia sustentadora es esa gracia que nos enseña y nos dice, mira, lo que tú eres es por pura gracia. Lo que tú eres no es por mérito propio. Lo que tú eres es la gracia de Dios, es ese diamante. Y entonces vemos, por ejemplo, no solamente esa gracia inmerecida de la salvación, pero vemos también nosotros la gracia de Dios en el don inmerecido en nuestra santificación. Y entonces aquí encontramos algo muy interesante. Dice, por ejemplo, la Escritura, dice constantemente, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, ante esta realidad Pablo constantemente está diciendo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque para Pablo la cruz de Cristo significaba la base de la gracia de Dios. No puede haber gracia subsecuente sin la gracia fundamental de la cruz de Cristo. Él está saturado de esa realidad. Pero la gracia de Dios es ese don inmerecido para la santidad. Y yo creo que este es el énfasis de 1 Corintios capítulo 4. En este pasaje de 1 Corintios capítulo 4, Pablo le recuerda a los hermanos sobre la gracia de Dios, no solamente para salvación, sino la gracia de Dios para hacernos ministros de Jesucristo. Esta gracia no solamente nos define, pero esa gracia también nos habilita.
Y hermanos, en este momento me gustaría observar lo que eso significa para el apóstol Pablo a través de sus cartas. Y vemos nosotros 13 cartas que él ha escrito. Y él está saturado de la gracia de Dios. Y él habla de la gracia de Dios no solamente en términos soteriológicos. Nos mueve de las tinieblas a su luz admirable por su propia gracia. Pero él nos sostiene con su gracia. Y para él el concepto de la gracia no solamente en el principio, pero en medio y al final, para él, él nos enseña sobre esa gracia, nos habla sobre esa gracia. Y tan importante es el concepto de la gracia para el apóstol Pablo, que él resuelve no solamente divisiones en la iglesia, está trayendo el concepto de la gracia. No usa la palabra, pero el concepto está ahí, lo hemos observado. Pero el apóstol Pablo habla de ese envanecimiento. Hermanos, ustedes están envanecidos. Ustedes son carnales, tratando de poner a uno en un pedestal, el otro al otro. Y eso es una expresión de carnalidad. Y entonces él trae la gracia de Dios. Y para él la gracia de Dios es tan crucial. Es más, no podemos vivir la vida cristiana, no podemos comenzar con la gracia y terminar en la carne. No podemos comenzar en la gracia y terminar en las obras. No podemos terminar con la habilitación de parte de Dios y de momento decir, ya no necesito a Dios, hoy es esfuerzo mío. Absolutamente, para el apóstol Pablo eso simplemente no existe. Y en su segunda carta, él plasma ese concepto en una manera increíblemente clara. Si usted tiene su Biblia, ábrala en 2 de Corintios y vea un ejemplo tan pero tan precioso de la gracia de Dios en la vida del apóstol Pablo, especialmente en cuanto a ese concepto del envanecimiento. Tan importante es el envanecimiento para Pablo, es un monstruo que destruye no solamente iglesias, pero destruye individuos y él está completamente consciente de esa realidad. Y en el capítulo 12 de 2 de Corintios nosotros leemos el ejemplo personal del apóstol Pablo. Y mire usted conmigo lo que dice el versículo, por ejemplo, si usted observa en segunda de Corintios, el capítulo 12, aquí encontramos nosotros básicamente cómo el apóstol Pablo está contrarrestando el orgullo, el envanecimiento en su propia vida. O sea que cuando entendemos la gracia de Dios, que es el deseo, el poder de hacer conforme a su voluntad, entonces apreciamos más no solamente lo que Pablo ha escrito, pero el ejemplo del apóstol Pablo. Mire lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Ciertamente, dice el apóstol Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, no absolutamente, dice el apóstol Pablo está consciente que gloriarse a sí mismo no es la dirección. Él sabe, y hermanos, yo apreciaría que usted cuando regrese a su casa vea, estudie no solamente el capítulo 12, pero en consideración del capítulo 9, 10, 11 y 12. Y el capítulo 13, que es toda una sección donde el apóstol Pablo está básicamente, él está defendiendo su apostolado, él está siendo acusado. Hay individuos que están tratando la manera de minar su credibilidad, están tratando la manera de aplastarlo y él está siendo forzado a tener que hacer algo que él no quiere hacer. Y él dice en este pasaje, ciertamente no me conviene gloriarme, pues vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre, dice él, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Dice el versículo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea, usted ve la tensión que el apóstol Pablo está teniendo. Aquí hay una tensión en él mismo. Él les quiere decir a los hermanos, imagínate tú,
tuviste una experiencia tan singular, dice la Escritura, fui arrebatado hasta el tercer cielo. Escuché palabras inefables que no le es dado al hombre escuchar. O sea, esto es singular. Yo creo que cualquier soberbio que hubiera experimentado eso, lo emplasta en todas las redes sociales. Para que el mundo sepa cuán espiritual es él. Pero Pablo tiene una tensión. Y la tensión del apóstol Pablo es: no me conviene gloriarme. Porque gloriarnos a nosotros mismos es despreciar la gracia de Dios y es segregar a la iglesia del Señor. Pablo está consciente. Y dice la Escritura en el versículo 7. Observe usted conmigo el versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, cláusula de propósito, para que no me enaltezca sobremanera. Wow. Esta es la economía de Dios. Esta es la economía de Dios. Para los siervos de Dios, esta es la economía. Este es vivir la gracia de Dios. Este es tener en perspectiva en nuestro ministerio, tener la gracia de Dios cada momento. Cada momento. Dice la Escritura, respecto a lo cual, dice, 3 veces dice, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, la gracia vinculada con el poder, dice que se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, mas en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, dice el apóstol Pablo, soy fuerte. O sea que este pasaje nuevamente, en su contexto, el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado de los falsos maestros que están tratando la manera, han entrado en la iglesia de Corinto y ya están destruyendo no solamente la iglesia, pero la credibilidad del apóstol Pablo. La gracia de la cual el apóstol Pablo está hablando en este pasaje es una gracia no solamente salvífica, pero una gracia suficiente para la condición que él está viviendo en ese momento. El versículo 10, por ejemplo, la describe de la siguiente manera. Dice, en debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Hermanos, imagínese usted, hipotéticamente, supongámonos que Pablo hubiera básicamente en su condición, imagínese debilidad, afrenta, necesidad, persecución, angustia, siendo perseguido por pseudoapóstoles, pseudoprofetas, hombres que están ahí tratando de destruir la credibilidad del apóstol Pablo. Imagínese un hombre atribulado de esa manera. Imagínese usted qué hubiera hecho el apóstol Pablo en nuestros días. Ir con el psicólogo. Yo creo que en la teología paulina él jamás. Es más, para tratar con sus debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias, el apóstol Pablo no está yendo con su amigo, no está yendo con Timoteo, no está hablando con Tito, no está hablando con Lucas, no. Él está hablando con Dios. Él está viniendo delante de Dios. Y lo que Pablo está escribiendo en este pasaje de la Escritura, tan estratégico, no solamente para la vida de un ministro, pero su ministerio, él nos enseña por lo menos 4 realidades importantes en este pasaje de la Escritura. Número 1, si usted se da cuenta, Dios le dio al apóstol Pablo un privilegio especial. Dios le dio a Pablo un privilegio especial que nos le dio a todos. Un ministerio que tiene que ver con la revelación de Dios. Pablo está consciente de que ese privilegio dado por Dios tiene la potencialidad de envanecernos. ¿Usted se da cuenta de eso, hermano?
esa experiencia, esa habilidad dada por Dios, tiene la potencialidad de enfermar nuestra cabeza. No por la gracia de Dios, sino por nuestro propio pecado. Fácilmente podemos envanecernos y el apóstol Pablo está preocupado por mantener la gloria de Dios. Él no quiere gloria para él mismo. Y Dios sabe que la tendencia de cada uno de nosotros es ¿qué cosa? Es el envanecimiento. Es el envanecimiento. Él desea que sus hijos y sus siervos terminen bien. Y entonces vemos estas cuatro realidades. Número uno, hermano, Dios desea mantener a los hijos de Dios, a los ministros, y desea mantenerlos humildes. Humildes. Si, hermanos, no hay humildad, no apreciamos la gracia de Dios. Si no hay humildad en usted, no apreciamos la gloria de Dios. Lo que vamos a terminar haciendo, ¿qué cosa es? Es buscando nuestra propia gloria. Vamos a andar buscando cómo crear mecanismos, sistemas para que nuestro nombre salga en los periódicos y que pueda de alguna manera estar al ojo público. Dios desea mantener a sus hijos, especialmente a sus ministros, humildes, porque Dios no puede usar a un hombre soberbio. Dios no puede usar a un hombre soberbio. Dice la Escritura que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. ¿Usted se da cuenta de eso? Aquí hay una realidad. Aquí Dios le está dando al apóstol Pablo algo tan único que no es para todos, pero en eso único Dios sabe que la tendencia de nosotros como humanos es alzarnos. Y entonces en el momento en que nosotros comenzamos a alzarnos, ¿cómo vemos a los demás? Los vemos nosotros y los vemos con desdén. Y los vemos, pobrecito tú, no eres nada, no eres nadie. Y terminamos pisoteando por quien Cristo murió. Para Pablo eso es importante. Para Pablo es importante la gloria de Dios. O sea que el foco de atención no eres tú. El foco de atención no somos nosotros. El foco de atención, hermano, continúa siendo el nombre que es sobre todo nombre. Hermano, nosotros hemos venido hablando de la reforma. Hemos hablado de los reformadores. Los reformadores tenían claro este concepto. Martín Lutero, por ejemplo, se enfadó cuando se dio cuenta que los seguidores, los que le seguían, lo admiraban, comenzaron a llamarse por primera vez luteranos en nombre de Lutero. Y la preocupación de Lutero, dice la historia, que era que sus seguidores fueran devotos de Cristo y no de un hombre. Cuando Lutero se dio cuenta de esto, la historia dice que él se enfureció y él dijo las siguientes palabras: ¿qué es Lutero? ¿Qué es Lutero? ¿Qué es Lutero? ¿Qué es Will? ¿Qué es Roberto? ¿Qué es Víctor? Camacho, ¿qué es? Él responde: la enseñanza no es mía. ¿Cómo llegué yo? Pobre bolsa apestosa de gusanos que soy. Que Dios nos proteja contra los predicadores que agradan a todo el pueblo y disfrutan de un nombre, de un buen testimonio. Los oyentes deben decir: no creo en mi pastor, pero él me habla de otro Señor cuyo nombre es Jesús de Nazaret. La atención no eres tú y nos cuesta. Pablo está con una atención increíble. Pablo sabe que ha sido habilitado por Dios. Pablo está consciente. Dios le dice: mira, yo no solamente te voy a dar esta habilidad especial que no es para todos dada, pero con esto te voy a dar, número 2, un aguijón en la carne.
Y esto es sufrimiento. Y hermanos, no hay tiempo para especular. Este pasaje, por ejemplo, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, y el propósito es para que no me enaltezca sobremanera. La razón, hermanos, del sufrimiento en este pasaje es para que la grandeza de las habilidades que Dios te da, las revelaciones, no te enaltezcan. Él no quiere terminar soberbio con una cabeza deforme. No, Pablo dice, se me fue dado. Y si usted lee ese verbo, es un verbo pasivo, que expresa la idea que Pablo no buscó el sufrimiento, porque el sufrimiento no lo buscamos. Solamente llega, solito, y llega de parte de Dios cuando Él quiere hacer algo especial en tu vida. Y debemos nosotros apreciarlo. El sufrimiento es altamente instrumental. La implicación del pasaje es que Dios es el agente no solamente de la dádiva, pero de ese control para no envanecerte. Él trae no solamente algo sorprendente, pero Él trae un sufrimiento, como en el caso, por ejemplo, de Job. Esta es la posición básicamente que necesitamos mantener de día a día. La realidad es que usted se da cuenta que Satanás no está interesado en mantenerlo a usted humilde. ¿Y sabe lo que le va a dar? Progreso, progreso, progreso. Dios ve su realidad y dice, Will, no, mira, yo necesito atenderte. Le dice, Camacho, mira, no, yo tengo que atenderte. La vida cristiana, el ministerio no es solamente hay momentos estamos en el valle de sombra y de muerte y por instrumentación divina. Dios está tratando con nosotros. El deseo de Satanás sería que nosotros luzcamos bien, prósperos, mantenernos de esa manera soberbios. Pero Dios envía el sufrimiento para mantenernos humildes. Entonces Dios envía un aguijón en la carne, dice un mensajero de Satanás para que nosotros suframos y que de alguna manera podamos producir esa cualidad con la cual no podemos servirle. Si no está esa cualidad de humildad en nosotros, no hay manera de servir al Señor. El pasaje dice que Dios dio un aguijón en la carne. La frase no tiene la preposición en el griego y por lo tanto el énfasis no está necesariamente en el cuerpo, necesariamente como algunos intérpretes sugieren. El aguijón puede ser, algunos sugieren, una enfermedad de los ojos, malaria, epilepsia, dolores de cabeza severos, defectos del habla y muchas otras cosas más que el texto simplemente no los reclama. Creo que conforme al contexto, la mejor interpretación es que esto tiene que ver con los opositores de Pablo que están básicamente buscando. Ellos son aguijón en la carne. Por ejemplo, el libro de Números, capítulo 33, versículo 55, dice, y vosotros echaréis a los moradores del país delante de vosotros. Dice, para que no sean aguijones de vuestros ojos y espinas en vuestros costados y os aflijan. O sea que cuando hablamos, hermanos, de aguijón en la carne, estamos hablando básicamente, el pasaje no lo dice específicamente, pero yo creo que no tiene que ver con un elemento físico, sino con un elemento emocional, altamente emocional. El versículo 10 lo describe de la siguiente manera, que es parte del contexto. Dice, por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O sea que el versículo añade que este es un aguijón relacionado con el mensajero de Satanás, y el mensajero de Satanás, la palabra ángelos tiene que ver constantemente a través de las escrituras, con una persona o con un ángel. Este no es básicamente una cosa o una persona o un ángel, y es muy probable que se refiere a un individuo opositor del apóstol Pablo que deseaba destruir su credibilidad.
El capítulo previo, por ejemplo, prueba esta realidad. Él dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. No os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os es extraño si también, dice, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que este mensajero de Satanás, ¿qué es lo que hace? Abofetear, causa aflicción. Otras versiones dice, un mensajero de Satanás que me atormente, es atormentamiento. En otras palabras, Dios ha preparado un mensajero de Satanás para que abofetee, atormente al apóstol Pablo. Y esto era con el propósito que no se exaltara. El propósito del sufrimiento de Pablo, de parte de Dios, es mantenerlo humilde para ser fructífero en el ministerio. Dios no está interesado, en otras palabras, en nuestra comunidad, en nuestra comodidad. Dios está dispuesto a alterar tu comodidad y la mía con tal de producir en nosotros esos elementos de gracia esenciales para ser fructíferos en el ministerio. Hermano, yo no sé dónde usted se encuentra, pero hermano, usted y yo necesitamos la gracia de Dios. El siguiente versículo dice que solamente la gracia de Dios, solamente la gracia de Dios es la clave, a pesar de que Pablo no entendía todo lo que Dios está haciendo en su vida. Él viene ante Dios, no su psicólogo, sino ante Dios para suplicar por su alma. En los momentos más difíciles de su vida, Él no viene a nadie más sino delante del trono de la gracia. Yo creo que si Él hubiera ido a su terapeuta, le hubiera tal vez dicho, mira, duerme más. O tal vez le hubiera dicho, vete a un viaje a Europa, olvídate de tu miseria. Pero Pablo viene delante de Dios en oración. Dice la Escritura, respecto a lo cual he orado 3 veces que lo quite de mí. Pablo no quiere esto. Pablo no es un masoquista. Él no anda buscando dolor solamente por dolor. Dice respecto a lo cual, hablando del sufrimiento en el ministerio. Dice que he orado 3 veces. En medio de esa tribulación, de esa necesidad, de esa angustia, Él vino delante del Señor Todopoderoso, no solamente una vez, pero repetidas veces. A pesar de que Pablo no entendía todo sobre la voluntad de Dios, él sabía la dirección. Él sabía que debía de venir delante de Él. Él está diciéndole, Dios le está dando un aguijón en la carne. Él dice, quítalo de mí. Él no entendía todos los designios de Dios, pero por lo menos él sabía que él tenía que venir delante de Dios, el que tiene control del cielo y de la tierra. Y hermano, esto para nosotros como ministros es importante. Para nosotros no podemos hacer el ministerio. Esto significa humildad. Esto significa que tú no puedes hacer nada en tus propias fuerzas. Solamente delante de nuestro Dios es que encontramos nosotros la respuesta, el auxilio en nuestra tribulación. Dice la Escritura, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y dice la Escritura que el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. En 3 ocasiones que Pablo pidió, quítame este sufrimiento, Dios le respondió, bástate mi gracia. Dios le dice, mi gracia es suficiente. La respuesta no es quitar, sino poner. No quitar el sufrimiento, sino abundar en gracia. Para vivir y sacarle el máximo provecho al sufrimiento. En otras palabras, Dios no quiere quitar necesariamente el sufrimiento. Necesariamente la respuesta no es quitar el sufrimiento,
porque este tiene un propósito divino para mantenernos humildes delante de Dios, dependiendo siempre delante de Él. La realidad, hermanos, es que en esta vida vamos a tener tribulación, vamos a tener angustia, vamos a tener debilidad, no hay duda. Y Dios nos responde y nos dice: bástate mi gracia. Esto nos mantiene humildes y nos lleva delante de Dios a depender persistentemente de parte de Dios. Pablo añade una nota muy importante en relación a la gracia de Dios, y él explica: porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. O sea que entre más profundo es el sufrimiento, más humildad Dios genera en nuestro corazón, en nuestra vida. Él llena nuestra vida de humildad delante de Él. Y solamente una vida humilde genera gloria a nuestro Dios y trae gozo a nuestro corazón. Pablo concluye esta sección diciendo: por tanto, de buena manera me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nuestro poder no se encuentra en una formulita. Nuestro poder se encuentra en nuestra debilidad, delante de nuestro Dios. La clave en la vida cristiana no es prosperidad, no es salud, no es riqueza, no es éxito, sino la gracia de Dios en medio de la dificultad. ¿Por qué no inclina su rostro en este momento y habla con Dios? Yo quiero que usted venga delante de Dios. Yo no sé su situación. El apóstol Pablo describe constantemente, en todas sus cartas él habla. En el capítulo 1, por ejemplo, él dice: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Fuimos atribulados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, dice la Escritura. Pero tuvimos, dice en nosotros, sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Él, dice Pablo, nos libró, nos libra, y quien esperamos que nos librará de toda muerte. Más adelante, en una de sus cartas, él escribe: procuro venir pronto a verte, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Tíquico lo envié a Éfeso. Alejandro, dice el calderero, me causó muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. En mi primera defensa, dice el apóstol Pablo en su última carta, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea contada cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que los gentiles oyesen. Esta es gracia, esta es la gracia de Dios que nos sustenta. En medio del abandono, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Amantísimo Padre, Señor, yo quiero agradecerte por la vida transparente del apóstol Pablo. Leemos al apóstol Pablo y él no está en Disneyland. El apóstol Pablo vive en una realidad que demanda la gracia de Dios. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, hemos pensado históricamente en lo que significa sola gracia. Esta es sola gracia, no solamente para salvación,
pero para cada momento de nuestro ministerio. Yo en este momento yo quiero orar, Señor, por ministros. Si usted es un ministro que está atravesando situaciones difíciles, si usted es un líder del Señor que tal vez está por tirar la toalla, levante su mano delante del Señor. Yo quiero orar por usted. Que Dios te bendiga, hermano, que Dios te bendiga. Usted es un ministro del Señor Jesucristo y usted quiere traer su corazón delante del Señor. Dígale al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, no me quites, dame abundante gracia. Dios te bendiga, hermano. Que el Señor te bendiga, Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga, hermanito lindo. Que Dios te llene de gracia. Que Dios te llene de gracia. ¿Habrá alguien más que quiere decirle al Señor, Señor, aquí estoy delante de ti? Me has dado salvación en Cristo Jesús. He sido salvo por gracia, solamente por gracia. Y aquí estoy delante de tu trono de gracia, suplicando que tú me habilites. Señor, cuánto te necesitamos. Señor, cuánto necesitamos de tu gracia. Tu gracia no es solamente un asunto histórico. Tu gracia es de todos los días, cada momento. Señor, yo te alabo, te bendigo por la oportunidad de abrir tu palabra y crecer en ella. Bendice, Señor, este púlpito. Bendice, Señor, esta conferencia abundantemente. Y yo te ruego que a través de este instrumento muchos puedan, Señor, tener un acercamiento más afinado delante de ti. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Sí, hermanos corintios, no me ven a mí, sino la gracia de Dios en mí, sola gracia. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Muchas gracias, hermano Roberto. Vamos a estirarnos, voltéese y salude a alguien que esté cerca de ustedes. Vamos a tener el momento de saludarnos en lo que el grupo pasa al Dios te bendiga, mi frente hermano. para comenzar la siguiente Bendiciones, papá lindo, sesión. que Dios te bendiga. ¿Qué? Bendiciones. Pasa el grupo al frente. Bueno, mientras se saludan, les voy a dar unos anuncios. Al próximo descanso, si gustan ir pagando por su lunch, así no necesitan formarse, lo pueden hacer al próximo descanso. También tenemos unos pastores ganadores, pueden pasar aquí con los hermanos de Lifeway. Ya tienen ahí su regalo. Los pastores ganadores son Rodrigo Zamora, de Iglesia Bíblica Gratus, Juan Sánchez, de Iglesia Bautista El Calvario, Jerry Fuentes, de Vida Vertical, y el pastor Mario Díaz Ceballos. Pasen ahí con Lifeway, que les tienen unos regalos. Dice el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová. Por eso estamos aquí, para mirar la hermosura de Jehová, porque como Él no hay otro. Vamos a alabarle todos juntos. No existe canción que honre
nombre el valor de tu gloria, ni que pudiera expresar tu incomparable belleza. Eres incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, Dios. No hay quien esté más allá de la magnitud de tu gracia. ¿Cómo podremos pagar la forma en que nos has amado? Eres incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, Dios. Eres tú nuestro todo, solo tú, Jesús. Eres tú nuestro todo, solo tú, Jesús. Eres tú nuestro todo, solo tú, Jesús. Eres incomparable, Cristo, te amamos, te adoramos, 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 Dios. Que donde gracia es Jesús mi Cristo, ¿qué más podría recibir de Él? Él es mi paz, mi gozo y mi refugio, mi único amor, mi gozo eterno. Siempre diré, mi fe es solo Cristo y mi ser depende solo en Él. Oh, cuán grande y real, tengo todo de Él, no fui yo, sino Cristo en mí. En
tempestad, no estoy desamparado. Cerca de mí el Salvador está. Camino en angustia y regocijo. En mi aflicción aún muestra su poder. Siempre diré, es Dios que me defiende. En los valles Él me guiará. Ya la noche acabó y el sol alumbró. No fui yo, sino Cristo en mí. Siempre diré, Jesús ya me ha limpiado, mi abogado siempre lo será. No más carga en mí, Él todo lo pagó. No fui yo, sino Cristo en mí. Sigo a Jesús mientras estoy en vida. Él prometió llevarme al hogar y cada día Él me perfecciona hasta estar delante del gran Rey. Siempre diré, Jesús es mi esperanza y la gloria todo es para Él. Cuando llegue al final, aún con fuerza diré, no fui yo, sino Cristo en mí. Siempre diré, Jesús es mi esperanza y la gloria todo es para Él. Cuando llegue al final, aún con fuerza diré, no fui yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, aún con fuerza diré, no fui yo, sino Cristo en mí. No fui yo, sino Cristo en mí. Amén. Por favor, tomen asiento. Amén. ¿Me escuchan, hermanos? ¿No mucho? ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Amén. Vamos a entrar de lleno a la palabra, vamos a prepararnos.